Bienvenidos a una nueva sesión. En esta oportunidad desarrollaremos el tema relacionado con la economía, conoceremos qué es la microeconomía y la macroeconomía, los principios económicos, así como la política económica. Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de entender el funcionamiento de la economía en su conjunto y su relación con las familias, personas y organizaciones. Comprenderá que todas las organizaciones se involucran con un contexto microeconómico y macroeconómico necesarios para su desarrollo. En este proceso evidenciará e identificará los principios de la economía como marco de actuación de este desarrollo, así como también las bases de la política económica necesarias para el correcto desempeño del país y para que las organizaciones se puedan desarrollar de una forma mejor. En esta sesión abordaremos los siguientes aspectos: la economía, sus alcances y su relación con los diversos intervinientes de la sociedad; la microeconomía, su concepto y aplicaciones; la macroeconomía, su concepto y aplicaciones y su relación con la economía del país. De igual forma, veremos los principios de la economía que se forjan en torno a estos aspectos, así como los conceptos básicos de la política económica. Las organizaciones no son ajenas a problemas y situaciones que comprometen su desarrollo. Muchas de estas situaciones parten de la falta de entendimiento de los aspectos económicos, internos y externos, que la gobiernan. Estos aspectos tienen relación directa y forman parte del desarrollo económico del país. Por ello, requieren de una oportuna atención para encaminarlas nuevamente con su proceso de desarrollo. Para empezar a comprender los aspectos económicos, iniciaremos con el primer contenido, la economía. Para lo cual diremos que las personas y las organizaciones por lo general quieren más de lo que pueden obtener. Este deseo es inmesurable, constante y por lo general no cesa. Aun cuando se obtenga parte de lo buscado, siempre se quiere más. Este es un comportamiento asociado al ser humano. Por tanto, es difícil que podamos evitarlo. No hay límites en nuestros deseos. Existen deseos personales y sociales. En lo personal deseamos una diversidad de cosas, como por ejemplo una determinada vestimenta o un carro nuevo de lujo. Así también deseamos que la sociedad materialice ciertas necesidades, por ejemplo, que exista la paz mundial o que las naciones consoliden la idea de un planeta ecológico más sano. Sin duda, y como es lógico, todos nuestros deseos como personas o como sociedad no pueden cumplirse. Existen límites a ellos. En lo personal, estos límites están asociados al tiempo, al ingreso y al precio de lo que queremos. En cuanto al tiempo, está referido a la oportunidad de obtener las cosas. En cuanto al ingreso, está referido a la capacidad para adquirirlas. En cuanto al precio, a la aceptación de querer pagarlas a un precio determinado. Como sociedad, estos límites están relacionados con los factores productivos, esto es, tierra, trabajo, capital y habilidades. En cuanto a la tierra, tiene que ver con la cantidad de recursos naturales disponibles. Respecto al trabajo, está ligado al mercado laboral ofertado. En cuanto al capital, se refiere a las herramientas y equipos necesarios para absolver cualquier necesidad, y en cuanto a las habilidades empresariales, se relaciona con la capacidad de innovación y emprendimiento. Cuando nuestros deseos exceden a nuestros límites, se produce la escasez, es decir, aquello que no podemos obtener. De acuerdo a todo lo planteado, inferimos que todo lo que deseamos no puede ser cumplido por las limitaciones que tenemos. La escasez, que se deriva de ello, debe ser mitigado con la elección de las alternativas que tenemos. La elección dependerá del incentivo que ofrece la alternativa elegida, esto es, el beneficio o satisfacción que alienta esta elección, o de lo contrario, lo que desalienta la misma.
En virtud de ello, se puede indicar que la economía es la ciencia social que estudia las elecciones de los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y las concilian. Ahora abordaremos el segundo aspecto, la microeconomía. La microeconomía es el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan en los mercados y la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas. Estudia, entre otros, los precios, cantidades y mercados individuales. Entre los aspectos que abarca el estudio de la microeconomía tenemos el precio de los productos y su relación con el mercado, las variaciones en la producción a efectos de no tener que producir más allá de lo que demandan los consumidores, pero tampoco quedar en desfase a sus requerimientos. La participación del mercado que tiene nuestra organización o producto. El incremento o disminución de las ventas y las posibles causas de ello, para por un lado potenciarlas y por otro reevaluarlas. Las utilidades que se han generado en el negocio poniendo especial énfasis en alguna variación sustancial en las mismas. Y las políticas de marketing necesarias para propiciar la generación de nuevos productos, posicionamiento de marca, establecer merchandising, entre otros. Continuamos con el tercer aspecto, la macroeconomía. La macroeconomía es el estudio del desempeño de la economía tanto nacional como global. Es el estudio de la economía en su conjunto. Examina las fuerzas que afectan a las empresas, consumidores y trabajadores, usualmente a cargo del Estado. Estudia, entre otros, el Producto Bruto Interno, es decir, la producción total de bienes y servicios y su desenvolvimiento como factor básico para medir la situación económica del país, la inflación, sus causas y posibles alternativas de regulación a través del rol que le compete al Estado. Los impuestos como fuente primaria de ingresos del Estado, indispensable para atender necesidades sociales. El tipo de cambio y sus fluctuaciones y los efectos que tiene ello en las exportaciones, importaciones y las medidas necesarias para su regulación. Las tasas de interés necesarias y los límites establecidos para propiciar el crédito en la población. Y finalmente, el crecimiento económico como parte del desarrollo del país. Como ya lo hemos mencionado, la economía se encarga de administrar la escasez. En torno a la escasez se generan los 10 principios básicos de la economía. Abordaremos y explicaremos los 5 primeros. Primero, las personas enfrentan disyuntivas. De hecho, ya lo hemos mencionado, ante una escasez hay que optar por qué alternativas y escoger la que a nuestro juicio es la que me genera mayor beneficio. Segundo, el costo de algo es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. Esto implica que debemos renunciar a algún deseo para optar por otro. Esto se conoce como costo de oportunidad. Tercero, las personas racionales piensan en términos marginales, esto es, en aquello que, en adición a lo normal, me va a brindar la opción elegida, es decir, los pequeños ajustes que suman a algo ya existente. Cuarto, las personas responden a los incentivos. Esto es así porque normalmente las personas comparan beneficio y costo para tomar decisión. Los incentivos suman y alientan a los beneficios y precipitan una decisión. Quinto, el comercio puede mejorar el bienestar de todos. De hecho, el intercambio de bienes y servicios genera beneficios ya que se demanda lo que se necesita y se ofrece lo que se tiene. Ahora abordaremos y explicaremos los 5 últimos. 6.
Los mercados son, por lo general, un buen mecanismo para organizar la actividad económica, esto es, a través de la economía de mercado, las fuerzas del mercado, oferta y demanda, establecen un equilibrio. 7. Algunas veces los gobiernos pueden mejorar los resultados del mercado. En su rol de regulador de la economía, los gobiernos tienen mecanismos de intervención para propiciar la eficiencia e igualdad de los intervinientes. 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. La producción total de bienes y servicios, PBI, es un factor fundamental para un país, pues propicia su desarrollo en todo aspecto, impactando directamente en el nivel de vida. 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. De hecho, una mayor masa monetaria en circulación y en manos del público propicia mayor demanda, efecto que impulsa al alza de precio y, consecuentemente, inflación. Y 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Esta disyuntiva se explica en lo siguiente. Una mayor masa monetaria genera mayor demanda por un lado, impulsa la inflación, pero también la mayor demanda impulsa a producir mayor cantidad de bienes y servicios, consecuentemente a contratar más personal, con lo cual el desempleo disminuye. Finalmente presentamos el último aspecto a desarrollar en la sesión, la política económica. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la política económica puede definirse como el conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país. Define los criterios generales que sustentan, de acuerdo a la Estrategia General de Desarrollo, los ámbitos fundamentales e instrumentos correspondientes al sistema financiero nacional, al gasto público, a las empresas públicas, a la vinculación con la economía mundial y a la capacitación y la productividad. Todo ello pretende crear las condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la política social, la política sectorial y la política regional. La política económica debe prestar atención al control de la inflación y al desempleo. Sin tener carácter limitante, la política económica involucra a la política fiscal, monetaria y comercial. La política fiscal está relacionada con el presupuesto público, ingresos, gastos y deuda pública. La política monetaria conlleva el desarrollo de actividades relacionadas con los medios de pago, base monetaria y tasa de interés, contando con el BCR como soporte principal para esta actividad. La política comercial, por su parte, está relacionada con las relaciones comerciales, siendo la balanza de pagos y el tipo de cambio sus principales actividades. Según lo desarrollado, podemos concluir: la economía es la administración de la escasez, aquella que se genera entre nuestros deseos y los límites a los mismos. La microeconomía está enfocado a los aspectos al interior de la organización y cómo tales aspectos interactúan con el mercado, teniendo en cuenta la influencia de los gobiernos. La macroeconomía, por su lado, se relaciona con la economía nacional y global y las fuerzas que afectan a las empresas, consumidores y trabajadores. Los principios de la economía están íntimamente ligados y relacionados con el accionar que tiene el mercado, los individuos y empresas. La política económica está orientada al desarrollo económico y sostenible del país. Para ello, genera y se apoya en las políticas fiscal, monetaria y comercial. Finalmente, para profundizar más en estos conceptos, les recomiendo revisar las referencias que se encuentran en el material de la sesión correspondiente.